Complicado. Vamos a ver acá a Daniel Goleman. Daniel Goleman es un psicólogo, ¿está bien? Que tiene un libro de inteligencia emocional, y lo estoy remontando, es un tiempo importante, te estoy hablando de hace 30 años, que empezó a hablar de inteligencia emocional y hoy es un gurú de la inteligencia emocional. Este es un fragmento de un video que está en internet, que tarda 23 minutos, 24, donde la que la está entrevistando, la mujer que lo está entrevistando, lo lleva a la charla más sobre, ella tiene chicos y un poco lo lleva sobre el que quiera lo puede ver. Pero quería sumar esto más para lo que estamos charlando de inteligencia emocional, y después sí ir a Platzi para ese curso cortito, acotado, de media hora, que habla sobre inteligencia emocional y que suma, que sirve, ¿está bien? Entonces quiero que escuchen a Daniel Goleman sobre lo que les comenta en este video. ¿Están todos ahí? Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Esto va a ser, está en inglés, así que va a ser traducido ahí con subtítulos. Ustedes acá ven la pantalla, no ven nada que les influya, ¿no? ¿Ven toda la No, pantalla? solo la presentación que dice Banco Francés y una Claro. persona sentada. Perfecto, entonces ponemos play. Sí, perfecto. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Bueno, Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio, la vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. La inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impidan hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar. Es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, Sí. pero luego termina y tienes que seguir adelante. En el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado, acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate.
y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro, porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello. Es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí. ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? Primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Vale. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes. Y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. Bien. Como les dije, todo este video tarda 25 o 30 minutos, es mucho más largo. Es la habilidad. Hasta ahí donde estamos, gente, vamos a terminar en la última parte. ¿Cómo están ustedes en todo esto? Si bien habla de chicos, de niños, en definitiva tiene un niño siempre adentro, ¿no? Que ha sido
en la vida cada uno tiene ese niño que tiene sus cosas que les han servido, otras cosas que les han dolido, otras cosas que le han dado felicidad, y uno ha construido, en el caso de ustedes, en el caso de Agustina, una mujer, en el caso de los chicos, hombres, con características. ¿Está bien? Agustina, querías decir algo, te corté, disculpa. No, que está muy bueno. Daniel Goleman, como les digo, es como, estoy dando acá un chiquitito de Daniel Goleman, ¿está bien? Tiene extensos libros donde habla de inteligencia emocional, pero acá hay conceptos que dijo que aquellas personas, le dice la que está entrevistándolo, la señora, se puede decir que son más felices aquellas personas que tienen mayor inteligencia emocional. Yo creo que ahí si hacemos un matching con Estanislao, ¿se acuerdan? Con Estanislao dice, prefiero ser feliz que tener razón. ¿Está bien? Justamente ahí tiene que ver también, porque esa felicidad es como uno las emociones negativas o positivas que ya vamos a ver en el curso, uno cómo puede hacer que te afecten, y si te afectan, por qué te afectan, y qué lo que te afecta, cómo uno lo trabaja. ¿Está bien? Todo esto que estamos diciendo, ¿por qué es tan importante? Y lo voy a recalcar, por el plano laboral. Uno puede enseñarles a ustedes a ser programadores, a ser tengo superior automatización y control que manejen las variables de determinado sensor, que ustedes puedan conectarlas, graficarlas y mostrarlas, que ustedes puedan trabajar en neumática y poder aplicar, todo bárbaro, pero ustedes no son robots, ustedes son personas, y son como personas, como dice Estanislao desde ya, con un cerebro límbico, está bien que tiene una cantidad de millones de años, que es lo que nos permite hacer que somos seres humanos, o sea, salimos de la parte animal, vamos a decir, a través de un córtex prefrontal, que eso nos está permitiendo que todos los estímulos que recibimos, con nuestros pensamientos y nuestras emociones actuamos. Entonces, esos que somos nosotros, tenemos para brindarles del ITEC toda la formación técnica que también, obviamente, en esta materia se va a dar y también se va a dar en segundo año en programación, pero realmente hay una parte emocional que es tan fuerte y tan importante porque ustedes se van a enfrentar a ese mundo donde el mundo laboral requiere capacidades de inteligencia emocional como también requiere de creatividad. ¿Está claro? Por eso es tan importante esto que estamos viendo, darle las clases necesarias para hacerlo. Sigo con el play. De concentrarte en lo que quieres e ignorar las distracciones. Resulta ser el mismo sistema de control que nos ayuda a manejar las emociones desagradables. El cerebro usa el mismo sistema para esto. Que esos niños de 7 años se concentren en los peluches les enseña este tipo de control. Una de las pruebas más conocidas de control cognitivo. Vamos ahí, ¿por qué? Porque acá ya me enganchó el video de 27 minutos. ¿Saben qué era eso de los peluches? Es así. Le enseña a los chicos con unos peluches a tenerlos en el ombligo y enseñan a respirar cuando uno el peluche lo mueve hacia arriba o hacia abajo, como son chiquitos obviamente esas cosas como que los atrae, entonces están enseñándole una técnica de respiración de cómo controlar ese peluche que está subiendo y está bajando. Entonces él comenta Daniel Goleman que esa sería una técnica donde al cerebro uno empieza a tener un control en esa, cuando yo les dije recién, esa de decir algo que pasa del cerebro automáticamente a la boca y después está el arrepentimiento de por qué dije algo o cómo lo dijo, qué hice, o gente que se queda callada y es la que absorbe toda esa y en un momento salta o realmente dice, yo me voy de este trabajo porque este trabajo no es para mí. Y capaz que está en el trabajo, un trabajo espectacular o un trabajo que realmente tenés mucho para crecer, pero uno se retira o se va porque hay algo adentro de uno que no lo puede trasladar o no lo puede expresar, ¿correcto? Vamos a ir a esto. Vamos a ir acá. Esto es Platzi. Esto es Platzi. Esta es la plataforma. Acá hay cursos que han hecho, Iván ha hecho nuestros cursos. Inteligencia
emocional. Curso de inteligencia emocional. Y quiero también mostrarles el formato que tiene esto, que está muy bueno. Y vamos a empezar acá. Tiene una serie de videos, son videos cortitos que se van sumando, que termina en la parte de cómo gestionar tus emociones en la vida profesional. A mí me gustaría que podamos hoy a llegar a ver, son 3 minutos, 4 más 7, vamos a tener 10, 14 minutos, 14, 16, 20 minutos, 24 minutos. O sea que de 7:30 estaremos terminando esto. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, acá. ¿Alguien dijo algo? Gonzalo, ¿querés decir algo? Gonzalo, te escuché que hiciste algo. ¿Era para nosotros, para la clase? ¿No? Bueno, mandamos play. Espero que recuerdes este momento por el resto de tu vida, porque vas a pasar a formar parte de las personas que desarrollan su inteligencia emocional. La inteligencia emocional poco tiene que ver con lo que hagas con tu cabeza, con tu cognición, con tu intelecto. Es más bien, está relacionado con lo que haces con tus emociones, con cómo te relacionas con ellas y con las relaciones de las demás personas. Igual que de pequeños nos enseñan a aguantarnos los esfínteres para que no hagamos las necesidades en cualquier momento, también de adultos tenemos que aprender a aguantar los esfínteres de nuestras emociones para que no nos aparezcan y exploten en cualquier momento y sobre todo en el ámbito profesional, para favorecer que podamos comunicarnos desde una perspectiva más correcta, más tranquila y más amable. Realmente esto te va a ayudar en tu futuro profesional, más bien en tu presente. Te doy la bienvenida al curso de inteligencia emocional de Platzi. Y yo me presento. Soy Carlos Van Oosterse, soy coach, formador y facilitador, experto en habilidades de comunicación y de liderazgo. Me gusta ayudar a las personas a que se comuniquen mejor, incluso si están desde un rol de liderazgo. Desde el liderazgo emocional podemos acceder a roles de dirección de personas más allá de Dani, la parte... te comento que de este lado se ve un poco trabado. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Si lo ven... Dígame cómo lo ven y lo cambian, lo sumo de cambio de conexión. ¿Lo ven Sí. trabado? Se ve trabado, pero se escucha. No, Sí, sí, se escucha. Ahí. ¿Se escucha No sé bien? si lo podés bajar de calidad un poco. Capaz que es eso que transmitís en alta calidad. Me parece que no va a funcionar porque últimamente las videollamadas están saliendo con muy mala calidad. Debe Y ser... todos andan mal. Sí, sí, sí. Bueno, igual se escucha bien, no hay ningún problema con el audio. Se escucha Yo bien. digo el tema de... En 720. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo una conexión de 2.4 a una 5.8. Voy a pasar a la de 5.8 en giga, ¿no? Vean la conexión que te da la que te das, ¿cómo es? ¿Qué tiene un ciber en la casa? No, viste que Fivertel te da el modem que Y transmite en con dos. 5.8. Ujú. Sí, sí, sí. Lo lógico serían 2.4. Yo estoy acá a 2 metros, 3 metros, pero lo paso a 5.8. Y desde las... A ver. Aquí puedes ver de dónde vengo y lo que hago. Y aquí tienes mi página web y mis perfiles en las redes sociales para que estemos más en contacto. Te voy a explicar qué proponemos en este curso. En primer lugar, naturalmente vas a conocer los fundamentos de la inteligencia emocional y vas a ver cómo puedes aplicar esta capacidad a tus relaciones profesionales para que mejoren, para que tengas más éxito y para que puedas notar que sientas más salud emocional en ti y en tu entorno profesional. La estructura de este curso es la siguiente. En primer lugar, voy a relacionar la profesión con la inteligencia y con la emoción. Vas a entrar en contacto con tus propias emociones, conocerlas, reconocerlas, identificarlas y saber qué es lo que estás sintiendo cuando estás trabajando. Desde ahí vas a poder relacionarte con las demás personas teniendo en cuenta tus propias emociones y las de los demás.
Además, vas a ver cómo, si te toca ser líder o autolíder, puedes gestionar mejor desde esta capacidad de inteligencia emocional. Además, en el ámbito laboral podrás generar un mejor clima. Y finalmente, haremos un resumen de todo lo aprendido durante el curso y podrás hacer un proyecto final adaptado a tus necesidades para aplicar esta capacidad en tu vida profesional. La primera tarea que te planteo para la clase es que mires aquí abajo en la descripción y respondas a las 10 preguntas que hay al final. Son el ejemplo de un test rápido de inteligencia emocional. Quiero que me digas si estás muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo con las 10 frases que se dicen. Y en la próxima clase veremos los resultados. Este test que tira acá Es similar al anterior, ¿no? Correcto. El test rápido dice, te propongo un test rápido de inteligencia emocional, puedes responder personalmente en un cuaderno, papel o archivo las siguientes afirmaciones diciendo sí, bastante, poco o no. Y acá está un poco el detalle y tiene el mismo concepto, no tiene sentido que lo hagan, porque es conceptualmente como el otro. Pero bueno, para no detenerlos, seguimos sobre el segundo video. ¿Cambió algo o sigue igual, Iván? Se ve mucho mejor. No, yo lo veo mucho mejor ahora, sí. Bueno, capaz que puede haber sido eso. Se ve mucho más fluido ahora, sí. Vamos a decirle a los de Fagertel. Seguimos con el video número 2. En la clase anterior te propuse que realizases un pequeño test de inteligencia emocional. Observa tus respuestas. ¿Tienes una mayoría de estoy de acuerdo? ¿Tienes una mayoría de no estoy de acuerdo? ¿O tienes la mayoría que están en promedio? Pues bien, aquí te propongo que en este test, cuanto más de acuerdo hayas estado con las afirmaciones, más inteligencia emocional demuestras tener. Si la mayoría de tus respuestas han sido que no estás de acuerdo, estás en el curso ideal. Bienvenida y bienvenido, porque es el momento de avanzar hacia tu inteligencia emocional. Si la mayoría de tus respuestas han sido que estás de acuerdo, enhorabuena, tienes una buena inteligencia emocional. Y este curso te va a permitir saber gestionarla y aplicarla en tu vida profesional. Así que, adelante, empezamos. Te quiero presentar a 2 personas en la clase de hoy. La primera persona es la que ves aquí. Él es Howard Gardner, un psicólogo estadounidense que se considera muy importante a la hora de hablar de las inteligencias múltiples. En 1983 publicó el libro Inteligencias Múltiples y lo que es importante es que él empezó a dejar atrás la idea de que la inteligencia es solo intelectual y que se puede medir solo a través del coeficiente intelectual. Él propuso que las personas tenemos muchas inteligencias diferentes en las que podemos ser más o menos capacitados. Además, me interesa mucho 2 en concreto de las que él habló. Él habló de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es cómo te relacionas con lo que sientes, cómo te relacionas con tus propias emociones, con tus pensamientos. Y la inteligencia interpersonal es cómo te relacionas con las otras personas, con sus relaciones, con sus pensamientos, con su presencia. Un poco después aparece Daniel Goleman, psicólogo estadounidense también, que en 1995 publica un libro muy conocido, Inteligencia Emocional, y él acuña este concepto en el que une la inteligencia intrapersonal de Howard Gardner y la inteligencia interpersonal y dice que son una sola, es inteligencia emocional. Daniel Goleman define la inteligencia emocional con estos 4 elementos. En primer lugar, es la capacidad que nos permite reconocer nuestras propias emociones y las de las demás personas y además discernir entre ellas, poder identificarlas, etiquetarlas, entender qué es lo que estoy sintiendo. Después nos habla de que la inteligencia emocional nos permite utilizar la información emocional para modificar nuestro comportamiento. Y finalmente
nos permite ajustar esas emociones para adaptarnos a diferentes situaciones y conseguir nuestros objetivos. Yo te propongo una definición un poco más resumida para que puedas recordarla y puedas entender de qué estamos hablando. La inteligencia emocional es la capacidad de las personas de reconocer sus emociones y las de los demás y de gestionarlas para adaptarse al entorno y al... Está buena esta definición, gente. Si bien está claro que esto lo están grabando y después voy a hacerle un resumen del video. Fíjese lo que dice acá el profe. Capacidad de las personas de reconocer sus emociones y la de los demás y de gestionarlas para adaptarse al entorno y alcanzar sus objetivos. Repito, ustedes están formando, van a ser parte, si no, de grupos de trabajo. Van a estar en un trabajo ahora y después van a ir a otro. Van a ir creciendo en su vida laboral. La inteligencia emocional es una de las habilidades que cultivándola ustedes van a ir cada vez teniendo mayor potencialidad en incluirse, mayor potencialidad en poder hasta conducir grupos cuando puedan tener ya perfiles de conducción. No solo uno termina en la vida laboral, vamos a decir, uno va a ir pasando en diferentes roles, y en los roles que vaya asumiendo, esta capacidad es muy importante, ¿correcto? Por eso es que hacemos hincapié justamente en esta formación. Sus objetivos. Para la tarea de esta clase, te propongo que pienses en 4 situaciones. En 2 concretas de tu vida profesional, en las que crees haber implementado algún aspecto de inteligencia emocional, de lo que hayas entendido que es la inteligencia emocional. Me gustaría que escribieses y compartieses en el sistema de discusiones 2 situaciones concretas en las que utilizaste la inteligencia emocional. Y yo también quiero que pienses en 2 situaciones concretas en las que podías haberla utilizado, alguna herramienta de inteligencia emocional, y no lo hiciste porque no querías, no podías o porque no sabías. En resumen, 2 situaciones en las que usaste la inteligencia emocional y 2 situaciones en las que no usaste la inteligencia emocional. Y nos vemos en la siguiente clase. Lo que hace referencia el profesor en este panel, fíjense en el lado lateral que los chicos, los compañeros de este curso han ampliado, digamos, situación donde utilicé la inteligencia emocional, esta persona puntualmente da un ejemplo, y esto es lo que le está marcando en este lugar. Entonces, ahí Platzi, vos que lo has usado, Iván, recurro a vos, hay mucha comunicación, ¿no?, de los que forman parte, de que empiezan a interactuar. Sí, se arma, tipo ahí en la parte de los comentarios, un foro en cada una de, por ejemplo, no sé, suben alguna encuesta como esto, preguntas, y bueno, y ahí en la parte del costado interactúan bastante todos los alumnos que toman la clase. Esto está bueno, un poco acá lo que sirve, si bien sirve que es un pequeño curso de inteligencia emocional, con conceptos, para fijar conceptos, está hablando acá el profesor Carlos, pero también se lo queremos mostrar, gente, porque Platzi es una herramienta muy potencial, como hay tantas, Udemy, Platzi y algunas más en el mercado de plataformas de e-learning, pero también son parte de los inputs donde uno se alimenta, ¿correcto? Entonces, también se lo queremos mostrar a esto porque, por ejemplo, Design Thinking, que es una de las metodologías que vamos a emplear con Iván para el desarrollo de los grupos, de cada uno lo que va a desarrollar, vamos a tomar también de Platzi un curso que está muy bueno de Design Thinking. Entonces, Platzi va a ser una de las herramientas propias de la materia de prácticas profesionalizantes que vamos a utilizar. Así como vemos a todos estos personajes, ya sea Estanislao, Eduardo Castica, donde mostramos sus libros, mostramos en Spotify sus podcasts que tienen. Bueno, en el caso de Platzi, una herramienta que vamos a utilizar, ¿correcto? Bueno, seguimos. Las organizaciones están compuestas por personas
Y si tenemos personas con inteligencia emocional, esas empresas van a ser más productivas. Fíjate que cuando trabajamos nos relacionamos y siempre al relacionarnos tenemos que atravesar una red más o menos enmarañada de emociones, tanto las nuestras propias como las otras personas. Los que nos dedicamos a trabajar con empresas consideramos que los profesionales tienen una serie de habilidades que les permiten desarrollar su profesión. Un tipo de habilidades las llamamos habilidades duras. Son ese tipo de capacidades que tienen que ver con aspectos más técnicos, más propios de la profesión. Por ejemplo, un técnico de laboratorio tiene que saber bastante de formulación química, o un profesor tiene que saber bastantes estrategias pedagógicas. Esos son ejemplos de habilidades duras. Y luego tenemos otro tipo de habilidades que llamamos habilidades blandas o habilidades suaves. Y son las que tienen que ver con el aspecto más humano y más social. Por ejemplo, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, la inteligencia emocional, efectivamente, es también una habilidad blanda. Te voy a proponer que pienses en la salud emocional. La salud emocional de los trabajadores es cada vez más importante para las organizaciones. No solamente la salud física, sino que cómo se sienten las personas, tanto en su vida personal como en su vida laboral, influye en cómo desarrollan su trabajo. En el sistema de discusiones te he puesto 4 enlaces. Los 2 primeros son vídeos que podrás ver y que explican cómo grandes empresas muy conocidas por todos están implementando estrategias de inteligencia emocional y verás cómo sus trabajadores te explican lo bien que se sienten trabajando en ellas. Los 2 siguientes enlaces tienen que ver con una empresa de Barcelona que se llama Emotivat, donde mi colega Lourdes López Barbosa nos enseña cómo incluso también las pequeñas empresas pueden ser emocionalmente inteligentes. El primer enlace es un vídeo y el segundo es un artículo. Además, te quiero proponer que compartas en el sistema de discusiones si conoces alguna empresa emocionalmente inteligente en la que trabajes tú, en la que trabaje alguna otra persona que conozcas, y expliques por qué crees que es emocionalmente inteligente, en qué aspecto está desarrollando la inteligencia emocional con sus trabajadores. Y a continuación te voy a hablar de cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a aunar lo personal y lo profesional. Gente, ahí, esto está bueno. Lo que voy a hacer es enviarles a ustedes, acá más abajo están los links de lo que está diciendo en el caso de YouTube, en Facebook, cómo en definitiva estas empresas están trabajando sobre inteligencia emocional. Quisiera que lo vean y lo podemos, para no robar tanto tiempo en la clase, esto se los voy a pasar directamente por WhatsApp, ¿saben? Así lo ven. Profe, tengo algo. Decía Agustina. Cuando yo trabajaba en Pergamino, en una imprenta, le imprimía siempre a Monsanto, a Nidera, bueno, ahora es Bayer. Bien. Y ellos 2 veces por año hacen capacitación de personal de inteligencia emocional. Claro, claro. Y yo le imprimía todos los cuadernillos y por ejemplo, en el coffee break tenían frutas, golosinas, muchos caramelos, no sé qué tendrá que ver, pero a mí me llamaba la atención la cantidad de dulce que había, porque no había como comida sólida, eran dulces. Yo creo que eso tiene algo que ver, no sé si habrán hecho jugar a la gente o algo para distender, pero eran cosas súper, o sea, es para trabajo grupal, ¿no? Claro, puede ser que por la glucosa que influye, ¿viste? En el cerebro, lo que dice Stanislao, que es oxígeno y cerebro, para que oxígeno y glucosa para que se active determinadas partes. Pero bueno, pero en definitiva, o fíjate, tu concepto está perfecto, Agustina, que las grandes estructuras, todas estas semilleras, que en definitiva manejan el núcleo de lo que es sembrar en la Argentina, por la cantidad de campos que tienen, cómo es importante de esas habilidades
las habilidades duras están bien. Seguramente hay ingenieros agrónomos, técnicos agrónomos que tienen que saber de la semilla, que tienen que saber con todas las características que tiene poder sembrar y obtener réditos. Pero todos esos técnicos, ingenieros, lo que fueran, están completamente y constantemente con situaciones laborales que tengan que resolver. Está perfecto tu ejemplo. Un ejemplo que estaba ¿ustedes usan Twitter? No, Twitter? yo no. Antes sí, ahora ya no. Yo puntualmente lo uso a Twitter. Twitter lo bueno que tiene, que lo hablaba con Fito el otro día, el profesor también de ustedes. Twitter lo bueno que tiene es que vos empezás a seguir personas que te gusta seguir. O sea, Twitter lo puedes usar para joder, divertirte. Pero realmente se hacen discusiones en Twitter, hay mucha política dando vuelta, pero también para no llegar a esas discusiones que no tienen sentido, Twitter a mí me gusta puntualmente porque uno sigue, a mí me gusta seguir, supóngase, ahora vamos a ver cuando desarrollemos las empresas de datos. Entonces uno pone datos y te da empresas o el CEO de determinadas empresas, que yo me pongo a seguir al CEO de Telefónica. Sigo al CEO de Telefónica, que es SEO por algo, digamos, es gerente, tendrá capacidad seguramente para hacerlo, y entonces las cosas que postea están buenas y te empezás a meter. Entonces, vos ves las cosas que pone, y a su vez él sigue a otros, y a esos que sigue él también son personas que tengan capacidad diferente. Entonces te empezás en una red de conocimiento que uno empieza a ver cosas que realmente no estaba buscando. Estoy siguiendo a Juan Macías, un muchacho que conozco hace mucho, y muestra esto. Fíjense, esto está en Amazon. Mindfulness, práctica, una habitación para hacer mindfulness, que es toda esta terapia también emocional. Es decir, me pongo a ver el artículo de Amazon que marca esto. Amazon, los empleados del almacén con exceso de trabajo pueden ir a reflexionar en el armario que le llaman de la desesperación. O sea, para recargar la batería interna de cada persona. Uno puede verlo a esto y realmente, si a esto lo llevas, que no solamente sea un lugar cerrado, hasta que quieren un psicólogo que pueda estar charlando y conversando. Fíjense la realidad hoy que se vive con la pandemia, con las tragedias que viven todas las personas, con todas las familias, digamos. Es Amazon, también es una estructura mundial, pero digo, y también lo tiro a esto para el grupo, ¿se acuerdan nosotros de todo esto que vamos a hacer? Que estamos entrando en junio, nosotros vamos a estar en julio, vamos a ver con las vacaciones, pero ya vamos a tener que estar dividiéndolos en grupos, en 3 grupos, puede ser una posibilidad de 5 personas cada uno, para empezar a tirar ideas, ¿está bien? Para análisis de datos. Y bueno, y hasta podría ser ser algo potable, no digo hacer esto mismo, pero sí que los datos también jueguen con la parte emocional, emotiva y todo el trabajo de pandemia. Pero esta es una realidad que se vive en estas grandes estructuras. Entonces, son realidades que hoy en día nos atraviesan a todos como sociedad. Y como decía la compañera de ustedes, si bien hay capacitaciones que hacen las grandes estructuras sobre inteligencia emocional, hasta poder hacer un punto también de trabajar con datos sobre este tipo de información. Lo tiro, y lo quería dar como ejemplo, ya que lo vi en Twitter, esto lo vi la semana pasada, vimos el curso de Platzi y me hizo match en el cerebro. O sea, mi cerebro que unió inteligencia emocional, ver el curso de Platzi, y me llevó a lo que había visto en Twitter. Y esto en Twitter, buscando cosas en Twitter, siguiendo a personas que me gustan las cosas que ponen, y se matchin ahí. ¿Me entienden lo que voy? Entonces, doy un ejemplo de al cerebro, uno cómo lo alimenta, los inputs que le pone, cómo el cerebro hace esa conexión. ¿Correcto? Entonces, no es para mostrar lo que yo hice con lo que hacemos con Iván, sino para darles ejemplos donde ustedes pueden conectar y meterles input al cerebro, ¿correcto? ¿Está claro el ejemplo? Sí, sí. Entonces, a mí como tarea me queda pasarles a ustedes
las lecturas recomendadas que tienen acá abajo, en todos estos enlaces que tienen acá. Profe, Sí, señor, ¿quién habló ahí? yo, Cristian. Decime, Cristian. ¿Cómo le va? Primero que nada, buenas tardes. Disculpe la hora. No, estaba viendo lo que estaba explicando usted el video recién, lo que habló Agostina. Un poquito en que estamos, Cristian, así te hago una introducción rápida. ¿Perdón? ¿Querés que te haga una introducción rápida de qué estamos haciendo? Sí, más o menos creo que me enganché, creo. Dale, entonces Creo. habla. Por eso quiero compartir algo que en el 2008 me tocó estar en la central térmica, cuando se hizo el montaje de la turbina 6, y estaba la gente de Mitsubishi, que son los japoneses, cuando estaban al mando de todo eso. Y bueno, primero que nada, los tipos a las 9 de la mañana, o cuando arrancaba la jornada, usaban 15 minutos de gimnasia, siempre antes de trabajar todos los días, de elongación, usaban ellos y toda la gente, todos se prendían, todos nos prendíamos, hacíamos gimnasia con ellos. Y después había un supervisor que fumaba mucho, y yo estaba en la sala de control, y este supervisor iba al único lugar que podía fumar en la cocina, porque la sala de control de esa turbina hay una cocina y baño ahí. Entonces el tipo iba a fumar ahí. Y era el único que hablaba bien español. Y él nos contaba de que en Japón, no sé si será cierto esto, porque capaz que usted lo escuchó en algún momento, sobre todo la empresa de ellos, a la gente que no fuma, le daban 2 o 3 días más de vacaciones. Mira. Y lo incentivaban tabaco. Y bueno, aparte los japoneses son un relojito para trabajar. Entonces, a los que no fumaban, les daban 2 o 3 días más de vacaciones. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un estudio de que la persona cuando fumaba en el trabajo era más o menos el promedio de días que perdía en el año, ¿no? Pero podía perder entre 2 o 3 días. Por un problema pulmonar, vamos a decir, Ajá. que te podría causar... Así que yo lo que había yo escuchado, encontré bárbaro eso. lo que había escuchado yo es que era por el tiempo que se tomaba para ir a fumar mientras trabajaba, que le daban los días más, no por los problemas. Claro, No dije problema, no dije por los problemas, dije que les daban por el cigarro. Los tipos, el hecho de fumar, vos perdés mucho tiempo en fumar o salir a fumarte un cigarro, entonces los tipos quieren que vos seas un relojito. Entonces te daban 2 o 3 días más de vacaciones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo encontré Bueno, bárbaro. en definitiva, tienden a ser completamente efectivos y también están cuidando la salud. Si te pones a ver, también en definitiva es un premio a poder dejar el mal que fumar. Está claro, ¿no? Las personas que fuman es muy complejo dejar de fumar, pero desde ya está bueno. Es ver la en su totalidad, ¿no? Yo dejé de fumar con la ayuda de Hacienda en este caso. Yo de los 14 años fumaba y de hace 6 años que no fumo tengo 40. Te felicito, muy bueno. Pero fumaba mucho, mucho. Más que traba, celoso. Y vos sabés que me fumaba un atado en el día. Y un día empecé en la fábrica, nos dijeron Hacienda libre de humo y empezaron con las pastillas, con psicólogo. Bueno, dejé de fumar 6 meses. Y después de vuelta me agarraron y estuve con la doctora y con unas pastillas igual, chao. Dejé de fumar y te digo, llevo 6 años sin fumar. Qué bueno, te felicito. Te felicito porque y arranqué a hacer deporte y estoy ahí también. es muy complejo, muy complejo. Sí. Pero bueno, entonces sí, está bueno el ejemplo, Cristian, que te enganchaste de poder, en definitiva, verlo al empleado en su totalidad. Yo creo que también eso es importante, verlo al empleado en su totalidad y uno sabiendo, repetimos, un cerebro que nos hace humanos justamente esta parte emocional. Bueno, seguimos con estamos viendo Platzi, Cristian, eso está muy bueno como herramienta de formación formativa, que en este caso estamos viendo un curso de inteligencia emocional en Platzi. 2 elementos muy importantes para empezar a desarrollar tu inteligencia emocional. Son 2 conceptos, 2 palabras, y te las voy a explicar. La primera es la autoconciencia o autoconocimiento emocional. ¿Y esto qué significa? Pues significa que me doy cuenta
que sé lo que estoy sintiendo y cada vez más. Naturalmente, si no lo has hecho nunca, pues te va a costar empezar a reconocer que estás sintiendo una emoción y cuál es. Y de cómo vamos a identificar cada una de estas emociones. El segundo concepto es la autogestión o autocontrol o autorregulación emocional. ¿Qué significa esto? Una vez me he dado cuenta de que estoy sintiendo algo, yo puedo decidir qué hago con eso que estoy sintiendo y no me voy a dejar llevar por esa emoción o por esa explosión emocional que podría no ser adecuada para el contexto en el que me esté desarrollando en ese momento, sobre todo si es en el ámbito profesional. Imagínate que sientes en algún momento pues una emoción de rabia o una emoción de tristeza. Es importante primero darse cuenta y después, para distanciarse de una forma saludable de esa emoción, puedes optar por verbalizarlo y decir, estoy sintiendo esta emoción, explicárselo a las personas que están alrededor tuyo. Puedes escoger reconocer que la sientes y dejar para luego la expresión de esa emoción, o puedes escoger dejar de sentir eso que estás sintiendo y empezar a automotivarte, a convencerte para sentir algo diferente. Todo eso es la autogestión emocional. Esto favorece que las relaciones profesionales sean más fluidas y evitemos los malos entendidos que pueden enrarecer el clima profesional en un equipo sobre todo. ¿Por qué es bueno que tengas autoconciencia y autorregulación emocional? Esto va a ayudar a tu imagen profesional. Va a hacer que te sientas y que des una imagen de más seguridad, de más confianza, responsabilidad, madurez profesional y además es bueno para tu salud emocional y también esto va a ayudar a tu autoconocimiento y crecimiento personal. En la próxima clase vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones. Profesor, hoy justo es el día... ¿Qué es lo que es? Día sin tabaco, algo así, hoy, 31 de mayo. ¿Hoy qué es, Guido? ¿El día de qué? Día de internacional o Día Nacional de la Vida sin Tabaco, creo que. Ah, mira, bueno, no sabía. Buen dato. Ahora vamos a buscar. Justo que estaba hablando Cristian. Está perfecto. Gente, está claro lo que está diciendo Carlos. ¿Cómo vienen con esto que está, esta cosa que está impartiendo? ¿Tienen algo para comentar, para decir? ¿Alguno cuando habla le hace algún cosquilleo de algo? ¿Siente algo que le ha pasado, que ha sentido, que ha ocurrido? Siempre. Por eso, es decir, acá se juegan cosas muy internas de cada uno y fibras de cada uno. Entonces, cuando termina estos pequeños videos, termina en una plana, en una infografía que da opciones y caminos para seguir. Del libro de Stanislao, así como hicimos en la clase pasada ese test, hay también algo que juega mucho con lo que está diciendo Carlos. Por eso vamos a continuar viendo los videos y después hacemos un comentario general. ¿Les parece? Sientes a cada momento. Yo sé que esto puede ser más o menos fácil para algunas personas, pero no te preocupes, porque esto es un trabajo de largo recorrido. Es importante que, sobre todo en tu tiempo profesional, estés en contacto con lo que estás sintiendo. Sentir. Este maravilloso verbo que nos hace tan humanos. Podemos sentir sensaciones físicas, sensación de frío, de calor, de hambre, de dolor, de picor. Podemos sentir emociones y sentimientos. La diferencia entre las emociones y los sentimientos puede ser importante, pero para este curso no vamos a hacer una gran diferencia. Vamos a ponerlo todo en el mismo saco de emociones o de sentimientos. Pero para saciar tu curiosidad, te voy a explicar realmente qué dicen los especialistas sobre la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Las emociones
se consideran reacciones físicas y psíquicas a estímulos internos o externos. Las emociones suelen ser muy automáticas, básicas, primitivas e instintivas. Y además se suelen asociar con la médula, con la columna vertebral, con el escalofrío, o a veces con una sensación en las tripas o en el corazón. Los expertos han distinguido entre 4 y 6 emociones básicas. Por ejemplo, tenemos la emoción del miedo, de la sorpresa, del asco, la tristeza, la alegría o incluso la ira. Si quieres hacerte una idea y verlo de forma distraída, cómo estas emociones pueden interactuar, te recomiendo que veas la película de Disney, Inside Out, que en España se llama Del Revés y en Latinoamérica se llama Intensamente. Ahí podrás ver cómo se personifican en esos personajes estas diferentes emociones. A mí me gusta hablar de 4 tipos de emociones básicas. 2 de emociones que son como de nutrición, de enriquecer, y 2 que son de protección. Las emociones de nutrición pueden ser de dar o de recibir. Emociones de nutrición de dar, como por ejemplo dar amor o dar alegría hacia las personas o hacia el mundo. Emociones de nutrición de recibir, lo que nos interesa, lo que queremos atraer hacia nosotros, tanto temas como personas. Emociones de protección, emociones que quieren expulsar, emociones de protección y de expulsión. Por ejemplo, la ira, la rabia, quieren eliminar, quitar de delante esa persona o esa situación que no nos interesa. Y emoción de protección de huida, emociones que nos hacen querer desaparecer de esa situación, como el miedo o la tristeza. Y ahora, los sentimientos. Los sentimientos se suelen definir como emociones más elaboradas. Normalmente tienen relación con un razonamiento, con un pensamiento. Son emociones que están relacionadas con historias, que son más pasadas por nuestra cognición. Los sentimientos se suelen relacionar con el corazón o con el cerebro. Gente, acá sumo lo de Stanislao, ¿se acuerdan que hablamos pensamiento, emociones y después en otro desarrollo, vamos a decir, la parte mente y la parte cerebro? ¿Está claro? Acá está hablando sentimientos, pensamientos, emociones. La emoción ya es directamente el ruido, positivo o negativo. ¿Está claro? Sí, sí. Viste que el profesor necesita a alguien que diga, bueno, o algo. Y normalmente tienen más duración. Los sentimientos son palabras como admiración, satisfacción, arrepentimiento, gratitud. ¿Ves que son más elaborados, más complejos que las emociones, que son más básicas? Los niños suelen sentir emociones y conforme nos vamos haciendo adultos sentimos emociones y sentimientos. Mira esta lista que aparece aquí y que también podrás ver en la descripción. Y quiero que leas cada uno de estos conceptos. Aquí están mezcladas emociones y sentimientos. Y quiero que entiendas qué significa cada uno. Que pienses si tú reconoces estos conceptos y si no los conocías, puedes buscar en internet qué es lo que significa cada uno. Y la siguiente tarea que quiero que hagas es si tú en ti mismo, en ti misma, puedes reconocer cómo se sienten. Si tú alguna vez has sentido o sientes normalmente alguna de estas, o que te imagines cómo puede ser que se sientan estas emociones y sentimientos. A ver, en esta, tire alguno. Ejemplo, emoción. ¿Está bien? Y sentimiento. Perdón, Por profe, ejemplo, ¿cómo fue la pregunta? Fíjense, acá tenemos la clasificación, acá vamos más atrás. Emociones y sentimientos, ¿está bien? Entonces, él habla de emociones, habla de sentimiento, acuérdese que lo que decía
yo había cortado la charla, que Stanislao nos hablaba en ese iceberg, desde abajo hacia arriba, hablamos pensamientos, emociones, y justamente después cómo uno actúa, o sea, ya tu desarrollo, que estaba la mente, y después estaba el cerebro. El cerebro recibía desde estos inputs. Emoción estaría ya, la emoción es con lo que yo recién decía, lo que te hace crujir, lo que está en la espalda, en el estómago, en algún lugar. El sentimiento es más elaborado. Entonces, en este listado que está acá, tenemos que definir emociones y sentimientos, que son una cosa que son lo otro. Yo tiro una, ¿está bien? Uno tiene odio. El odio, ¿cómo lo pueden definir dentro de estas dos opciones que vimos recién? Un sentimiento. A ver, vamos a debatir. A ver, el resto, ¿qué opina del odio? Un sentimiento. Un sentimiento. Porque una emoción es más como lo que te nace, automáticamente. Lo interpreto yo. Por ejemplo, entonces, ¿cuál sería diferente a lo que está planteando del listado este? Y por ejemplo, yo Alegría. una emoción, pondría la esperanza, pondría el deseo, el amor, por ejemplo. Esperanza, está bien. Esperanza, el amor. Por ejemplo, miedo, odio, ira, entrarían todas en la primera clasificación. Para mí, ira, eso está en, en lo que es emoción. Yo clasificaría ira también en el lado de la emoción. Sí, yo también. Bien, en la emoción, perfecto. Hay algo que, por ahí para ayudarlos, es lo que yo opino, es cuando uno ya lo siente algo, la intranquilidad tiene también en un extremo, y el odio, el miedo, el asco, es algo que va más, como les digo, llevado al estómago, llevado a la espalda, que te contracturás, o algo que lo sentís como un disparador, ¿está bien? Y lo otro ya es una construcción mental de ese pensamiento, para unirlo con lo de Stanislao, que ese pensamiento a vos te hizo disparar un odio o un miedo o un asco, ¿está bien? Pero el pensamiento, que es lo que, cuando uno dice, viste que dice que los chicos en su interior no tienen la parte de uno ya con un software viejo que tengo yo de 50, o el que tiene 20, que tiene 40, Cristian tiene un software de 40, yo tengo el de 50, y Agostina que tiene 29, estoy tirando así por lo que hablamos hoy, Iván lo que tiene 22, entonces tiene un software que seguramente el más viejo va a ser el mío. Entonces, los pensamientos que yo tengo en ese software, tengo que lograr justamente reformatear ese software o cargar una actualización, aumentando tecnológicamente, para que esa parte donde después tengo emociones, la parte de odio, miedo o asco o frustración, o sea, lo que me genera eso en el estómago, es porque mi propio pensamiento está cargado en eso. Entonces no estoy haciendo por ahí empatía con el otro, me da celo algo, los celos por ahí lo más común que podemos charlar entre todos, y justamente no estoy interpretando al otro para hacer esa empatía, entonces me hago un daño yo solo, a mí mismo, está bien, porque mi software que está analizando esos pensamientos y después lo llevo a esa emoción, no soy lo suficientemente inteligente emocionalmente para poder transitarlo. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Sí, se entiende, se entiende. Yo lo veo también en partes que, digamos, hablar de emociones y sentimientos y querer encajar una cosa
por un lado y otra cosa por otra, es como que para mí no va mucho porque tanto emociones como sentimientos es como que están ahí, no es que difieren demasiado. Por ejemplo, no sé. Iván, lo que yo digo, estamos uniendo lo que dijo Stanislao, el modelo del Albert. Pensamientos, emociones. Me parece que la palabra para ahí que emplea Carlos tal vez es compleja, porque si él lo hubiera puesto como emociones, hubiera mencionado la palabra pensamientos, entonces pensamiento, emociones y después la forma de ya el cerebro darle esa información es más simple también para interpretarlo y entenderlo. Está más difícil acá en el juego de palabras que usó Carlos. Claro, sí. Emociones yo lo veo como, por ejemplo, una decepción siempre te viene al principio, no es que vos te pones a pensar cosas y te viene la decepción. La decepción te viene, te choca, digamos. Pero la que te generó ese ruido en el estómago, esa parte que... Lo estoy llevando a un tema laboral, gente, acá no sirve para todo, fuera de un grupo. Alguien dijo algo y vos sentís, me hizo mal en el estómago. Pero eso que te hizo mal en el estómago, esa emoción, viene de un pensamiento que uno dice, planteó esto, ¿por qué dijo esto? No, dijo esto porque solamente me tiene rabia, dijo esto porque solamente no me estima, digo solamente que... Y pueden pasar muchas cosas, y tal vez seguramente uno tiene que llevar a interpretarlo, hasta después charlarlo, hablarlo, para ver por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque realmente ya en la emoción misma, el que estuvo antes fue el pensamiento, y el pensamiento, no, a mí en los grupos nunca me querían, y me pasa lo mismo. A mí siempre en los grupos siempre me tuvieron a menos porque yo, no sé, me peinaba diferente, entonces siempre me pasa lo mismo. ¿Me entienden a lo que estoy llevando? Es decir, cómo uno logra ese pensamiento que es el software, primero, poder resetearlo, poder transformarlo. Porque es la forma también, un poco lo que decía Daniel Goleman, las personas emocionalmente inteligentes son más felices. ¿Pero por qué son más felices? Lo que decía Daniel Goleman, justamente porque puede el autoconocimiento y la autogestión. Me conozco y puedo gestionar. O sea, me conozco y puedo gestionar. Si yo no me conozco, ¿qué hago? Sobre mi pensamiento, sobre la emoción y demás, me estoy siempre tirando en contra. Entonces, del otro lado, puedo tener la mejor pareja, o puedo tener el mejor laburo, o puedo tener los mejores compañeros, o no son los mejores, pero son compañeros de determinadas características, y en definitiva yo no estoy... Buena autocrítica. ¿Cómo decís? Una buena autocrítica. Claro. Eso ayuda también. Correcto, entonces no estás viendo porque en definitiva al otro le están pasando cosas que ni siquiera lo puede enfrentar. Entonces seguramente, por eso están los gabinetes de recursos humanos también en las empresas, entonces seguramente aquella empresa que no tenga un gabinete de recursos humanos porque es una startup, si del otro lado hay un liderazgo, que alguien está haciendo un liderazgo y demás, es cuando uno trabaja, charla sobre ese líder, que dice, me pasa esto y esto, que a veces seguramente es diferente de los procesos tecnológicos, por hablar de una materia como automatización en control, si no hablaríamos de otra cosa. Entonces, es lo más difícil a veces de poder construir, porque yo puedo ser el mejor técnico, pero si realmente no puedo hacer equipo, no puedo integrarme en un equipo, seguramente no va a haber crecimiento. Entonces capaz que salgo disparado de una estructura justamente porque no pude lograr esas capacidades y no pude nunca interpelar al otro o verme a mí mismo. Por eso la parte de autogestión. Igualmente, estos tipos de programas a veces te juegan en contra. ¿Por qué? No sé, ojo, es una opinión personal nada más. En el trabajo, por ejemplo, nosotros, bueno, ustedes saben, Hacienda se preocupa mucho de esas cosas, vive haciendo cursos, capacitaciones de esto, de lo otro, qué sé yo, te llevan con los psicólogos, por ejemplo, ahora esto de la innovación, siempre están como incentivándote las becas para los hijos de los operarios. Entonces, como que, pero a veces están mal implementadas. Por ejemplo, en el caso de la planta donde estoy yo,
Lamentablemente a veces de parte de la gerencia o la administración de la empresa no está en las mejores manos a veces para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. ¿Me explico? A ver, da un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la fábrica tenemos compañeros que, bueno, hay un jefe que le pusieron chancho arriba al árbol. Nadie se explica cómo mierda llegó ahí arriba el tipo. ¿Cómo ¿Entendés? dicen? Chancho arriba al árbol. Nadie sabe cómo llegó a la Nadie planta. se explica cómo mierda llegó ahí arriba. No, ¿cómo llegó allá arriba? Me quedo un chancho en el árbol, ¿qué hace ahí arriba? Bueno, le pusieron así al tipo. Pero es que el vago, cuando toma decisiones, al final termina cagando, disculpándome la expresión, termina cagando siempre a otros compañeros que realmente debería prestarle más atención. Y al final, la gente se termina cansando y empieza, en vez, por ejemplo, hay compañeros que vienen con ganas, que si va a hacer un trabajo, vamos, y le dan más bolilla a otro que vendió humo, que hizo cualquier boludez, y al tipo que realmente deberían darle el aplauso, loco, mirá, bien lo tuyo, no, a ese tipo lo castigan, le mandan a hacer cualquier cosa, lo miran en menos. Y pasa mucho eso, pasa mucho. En la planta donde estoy yo pasa mucho. Y me pasó también en otro lugar, en Techín, donde observé mucho también que pasaban este tipo de cosas. Con la gente de mandos medios, ¿no? Que a veces ponen personas en esos cargos que no cumplen con el perfil y hacen cagadas. Porque a veces hay un equipo que está bueno y no lo saben manejar y chao, lo terminan cagando el equipo. Bueno, pero ahí está bueno eso que vos decís, Cristian. Eso está perfecto como ejemplo. Y está claro que llegan a veces puestos, lugares de trabajo, por una realidad de que si esto que estamos hablando de inteligencia emocional fuera algo tan arraigado como es la creatividad, que tampoco está tan arraigada, y estamos desde una era industrial, donde en la era industrial desde ya los procesos tenían que ser de una determinada velocidad y una eficiencia, donde la persona en definitiva terminaba siendo un operario que tenía que llevar un elemento de A hacia B lo más rápido posible y sin confundirse. Nada más, punto y aparte. ¿Está bien? Entonces empiezan a verse todas estas capacidades necesarias para una era diferente, que la era que están ustedes. Entonces, obviamente, todas las estructuras, un Somisa, que después, bueno, es Techín, o Asindar, ArcelorMittal y demás, vienen de ya con un bagaje propio, generacional, que todavía no he hecho, tienen cosas arraigadas desde ese lugar, ¿está bien? Entonces, al tener arraigadas esas cosas, está claro que también tienen arraigadas falencias como que esas personas que no tengan capacidad de inteligencia emocional no podrían ocupar puestos de supervisión, de liderazgo, de dirigir grupos, porque para dirigir un grupo justamente no tendría que pasar las cosas que vos estás diciendo. Mira, un ejemplo que pasó hace poquito nomás. Hacienda tiene una parte, un departamento que es canino, que es para ayudar a los perros callejeros, entonces van y le dan alimento, los llevan, va un veterinario, los revisa. Y bueno, están en eso. Y hay tipos que a veces no, a mí me gustan los animales, me gustan los perritos, me gustan ese tipo. A ver, y hay vagos que son bastante hijos de puta, disculpando la expresión en esto, que los vagos piden ir al departamento canino como para pasarlo bien un rato y no ir a trabajar, y a los perros no le dan ni 5 bolas, pero ni 5 bolas. Los tipos van a sacarse fotos, a tomar mate, no le dan ni bola a los perros. Pero los mismos jefes los ponen a esos tipos ahí porque son los que se cagan de risa con ellos. Y bueno, y los mismos incentivan eso, andar, relajarte un rato allá, qué sé yo. Y los mandan para aquellos lados. Entonces, esas cosas a veces te dan por las bolas. Seguro que sí, y es entendible, Cristian, lo que vos estás diciendo. Sí hay una realidad que uno, cada vez tener mayor capacidades en este tema que estamos hablando, poder lograr hasta, no sé si planteárselo a alguien de recursos humanos, o planteárselo a tu jefe, o planteárselo a un compañero. Yo pienso que el proceso cualitativo que uno hace
de conocimiento y cada vez apostar a más, automáticamente es el deseo autocumplido. Es decir, yo pienso que se obtiene o se llega a lugares diferentes. Una persona, o capaz que llega un punto que dice, mira, tengo estas capacidades técnicas, tengo estas habilidades duras y estas blandas, y ahora me voy a presentar a otro puesto de trabajo en otro lugar. Es decir, uno aumenta en hándicap, uno aumenta en capacidades, que a veces los lugares uno puede ser que no se cierren, y como decís vos, cada vez me siento más oprimido porque no se dan las cosas. Bueno, capaz que otro lugar puede, en definitiva, validar estas capacidades necesarias, siendo que uno mientras tanto no lo puede hacer. O uno también puede dialogar. Entiendo que a veces pueden ser muy rígidos los jefes que ni siquiera permiten que uno pueda dialogar un punto de vista. Pero si uno podría decirle a un jefe, mira, me parece, señor, me No pareció... son todos iguales. Es un par, tampoco es que es Uno puede un conversar. calvario. Porque yo también digo esto, siempre entiendo que hay mandos medios, o sea, directores, gerentes y después supervisores y demás. Tal vez a esos mandos medios estén necesitando de personas que le digan, che, mira, disculpe, quiero hacer este comentario, pasó esto y esto, hubiera sido conveniente esto. No sé si alguien lo puede tomar a mal, si uno lo hace de una forma muy coloquial y expresando lo que sintió y demás. A lo sumo no te van a dar importancia, pero no van a tomar a mal. ¿Me explico lo que voy, Cristian? Es decir, cómo uno poder expresarle a un Sí, jefe, sí. me pasó A esto, ver, mi jefe tendría que haberlo hecho de esta forma. a ver, no sé si usted, no sé si estaba al tanto, tampoco no tendría por qué estarlo, pero bueno, yo en la empresa llevo 3 años y un poco más, soy delegado de la empresa. Entonces de ahí Bien. viene mi parte quilombera a lo mejor. Bien. Este año, a un jefe de turno, ya esta es la segunda denuncia que le hago. Es la segunda denuncia que le hago. Y ahí está, sigue no le hacen nada. Los jefes, qué sé yo, lo han hablado, no sé si lo han hablado, o bien la denuncia a lo mejor no fue tan fuerte, no fue en lugar, a lo mejor porque fue una denuncia interna que le hicimos, todavía no le hicimos en una denuncia en el ministerio, a lo mejor tendríamos que hacer eso, porque lo que hace, juega con los sentimientos de los trabajadores. Por ejemplo, este año fue, no, el año pasado, entró un turno nuevo a trabajar, tomaron algo de 30 personas. Llevaban un mes trabajando y un chico fue a cortar una barra. Estuvimos calibrando el tren, no podíamos calibrar. Bueno, eran como las 11 de la mañana, tiramos recién una barra que era de primera. Chatarra por todos lados. Un chico fue a cortar un pedazo de barra que estaba en chatarra y pasó a cortar la barra que estaba abajo, que era la única barra de primera que habíamos hecho. Imagínate, el jefe de turno se le fue, pero con estas palabras, pero sos un boludo, sos un pelotón. A los gritos, el tipo llevaba 1 mes y medio, 2 meses trabajando ahí, y yo estaba ahí, estaba cerca. Quedó así helado, no sabía qué hacer, era un día sábado, fue cerca al mediodía, el tipo no sabía qué hacer. El vago fue este jefe de turno, pero lo recontra cagó el pedo y encima delante de todos. Ya había un pasante cerca. ¿Perdón? No, seguro Bueno, será... yo lo agarré y discutí con él, y discutimos mal, que llamé a la chica de seguridad que estaba ahí, me fui a la oficina, y bueno, al final el gerente que estaba ahí habló conmigo que no le hiciera la denuncia, yo ese día le iba a aclarar la denuncia, que no, que nosotros lo vamos a hablar, lo otro, bueno, cuento corto, lo hablaron supuestamente. Ahora fue la parada de planta, agarró a una chica y le hizo algo parecido. No la insultó verbalmente así, tan fuerte, pero sí la cagó a pedo. La chica, porque el tipo quiere hacer lo que se le cante el culo, anda sin el casco, se levantaba la facial, se bajaba el barbijo. La chica le fue a decir que cumpla con los protocolos que pide la empresa, más allá que a veces son rompehuevos, pero la chica está haciendo su trabajo. Y el tipo la trató mal también. Entonces, bueno, ahí de vuelta fuimos y le hicimos la denuncia. Entonces, y la gente termina, este chico, por ejemplo, como volvemos a la parte emocional, el tipo quedó
una semana, pero anduvo re mal. Ahora como que ya se lo olvidó, pero le afectó tanto, y al grupo que estaba ahí le afectó un montón eso. Bueno, por eso, es decir, más en una estructura grande como así, además, y está claro lo que vos decís, pero es más fácil en un grupo reducido. En una estructura más grande van a pasar cosas como esta, que uno dice, ¿cómo puede ser que esta persona, y capaz que una persona que viene, no sé qué edad tendrá, ¿no? ¿Tenés una idea estimativa de edad? De jefe turno, 50 y... Debe tener 57, no, un poco más, 57, sí, 57, 58 años, por ahí. Una persona más grande que yo, y con No, pero es otra formación, con otras características. Entonces, hasta gente, y yo también tengo mis falencias, mis fallas, pero leyendo esto, estando con ustedes, y no sé si no lo conocés, mira. alimentándonos de esto, Cristian, pero no viene el caso. No, sí, sí. Alimentándonos de todo esto, seguramente vamos a ser mejores, me incluyo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo somos mejores? Justamente entendiendo, conociéndonos, sabiendo que tenemos, repito, pensamientos, emociones, nuestro desarrollo, emociones y sentimientos. Sentimiento es pensamientos, haciendo la analogía con Stanislao. Entonces, ahí es donde podemos trabajar. Vamos a hacer un trabajito y nos va a dar el tiempo, pues ahora pongo el play, así terminamos con esto, y así podemos dar un trabajito de lo de Stanislao. Pero bueno, todo esto es inteligencia emocional, que uno puede estar hablando una vida, pero realmente estamos dando estratos, donde ustedes con cada estrato después, con los videos, con el demás, quiero que también investiguen, se pongan a buscar información y a trabajar también sobre ustedes, y vamos a terminar con el videito. Seguimos, pero está claro, Cristian, tu ejemplo sirve un montón, pero el bagaje de gente, de los problemas que tienen y acarrean, son vastos. Es uno cómo puede mirarse uno y actuar, y también el otro con lo que hace, también interpretar hasta donde puede interpretarlo y entenderlo. Claro, es que a lo que iba yo, que a veces vos tragás todo este tipo de información que te dan las charlas, todo eso, porque yo la encuentro bárbara, pero a veces, cuando te tiran tanto, a veces algunos tipos que tienen un poder un poco más arriba que uno, y le van tirando tierra a la gente, y la gente se termina cansando, y termina mandando toda la mierda, y al final cayendo, siguiendo la manada de boludos que al final no suman. Pero tranquilamente vos podés hoy estar trabajando para Sindar, y por qué no el día de mañana vos tener una empresa propia y ser un proveedor de Sindar. Y vos como proveedor vas a tener tu propio grupo que lo vas a formar y los vas a escuchar y los vas a entender sabiendo que es todo esto lo que a las personas le pasan. Entonces a veces uno puede estar en diferentes lados, adentro, afuera, no sabe dónde está. Uno tiene que siempre incorporar, sabiendo que al otro le pasan un montón de cosas y uno no puede a veces con el otro poder interpretarlo completamente. Bueno, hasta cierto momento, hasta ciertos límites, ¿está bien? Pero es que sabiendo que ese otro también tiene un pensamiento, una emoción, y después el cerebro que empieza a accionar. Evidentemente hay un pensamiento de esa persona que está ese software y tiene muchas fallas, y capaz que siempre le ha ido bien con ese método, esa metodología. Bueno, no va más porque no. Hoy, a nivel general, uno como persona, a nivel general lo hablo, hoy, pues a veces lo hablamos acá que hay una chica, lo hablamos con hasta chistes mismos, que uno en su estructura, ya con un tipo de 50 años puede estar en un grupo de WhatsApp, no, esto no se pone, esto no hay que ponerlo, esto no hay que hacerlo, esto no es correcto, esto no va más. Hoy la televisión de hoy en día no es la televisión de hace 30 años atrás, hay chistes que ni se podrían hacer. Bueno, justamente es la evolución de las personas, y nosotros como hombres tenemos también nuestra parte machista muy fuerte, muy rígida, y seguramente hay una parte emocional que también juega con eso. Bueno, y esto no va a ser fácil, pero es un proceso. Pero en esto, como decimos, la inteligencia emocional es la que nos permite, como dice Daniel Goleman, ser mejores líderes, ser mejores empleados, poder crecer, poder entender al otro. Va por ahí. Es crear conciencia.
Correcto. interviene muchísimo, es crear conciencia. Lamentablemente, esto repercute muchísimo. Lo estamos viendo recién ahora, pero personas que, bueno, quizás no es su edad, pero tipo más grandes, hoy en día le preguntás cómo fue trabajar en sus inicios sin charlas de seguridad, que hoy en día, bueno, Cristian te lo podría decir que labura en una empresa, hoy en día las charlas de seguridad son todos los días, que la APR, que el método seguro de trabajo, todos los días haciendo hincapié, todos los días, y andás a ver, fíjate los años que se vienen haciendo hincapié en algo para generar seguridad y cómo tratan de hacerlo también, porque creo que no sé si vos has presenciado el de cuidarte, puede ser, Cristian, cuidarte es el que hicieron. El cuidarte, yo lo hice, yo lo estaba bárbaro, me hicieron llorar. Y viste el del muchacho que la nena, que le ata los cordones a la nena. No sé si lo llegaste a ver. Ese curso a mí me afectó mucho, mucho. Y eso, ¿ves? ¿Me entendés? Toca fibras íntimas y crea conciencia. Y a lo mejor, no en su mayoría, no en todas las personas, pero quién sabe si vos no sos un ejemplo para alguien, ¿no? Qué sé yo, compañero, amigo, hijo, y te ve actuar, ve cómo utilizas estos métodos, y a lo mejor lo termina haciendo simplemente porque te sigue a vos, porque, qué sé yo, sos un ejemplo para él. Aunque no lo creamos, muchas veces hay personas que nos siguen sin saber, o que nosotros seguimos sin que ellos sepan, simplemente por el simple hecho de que han hecho algo, o hemos visto algo que nos cautivó. Y quién sabe si por un acto como ese, porque yo noto que a vos te interesa muchísimo esto. ¿Quién sabe si esto, hablando entre amigos, no termina emocionando a una persona y haciendo cambiar de parecer a una persona? Realmente para mí es útil, para mí es muy útil. A mí sí me re gusta. Y ahora, por ejemplo, esta misma materia a mí me gusta porque uno se puede explayar, qué sé yo, Está buenísimo. cada día viendo cosas. A mí me encanta. Chicos, los felicito en esto, Nicolás, me encantó que también hiciste tu aporte. Y ahí dijiste algo que es importante, que está bueno, porque tiraste, en la parte de seguridad, aparecen datos. Entonces, me morfo un poquito, y perdón la expresión, pero del video no darle play todavía, pero ahí, Nicolás, vos le dijiste a Cristian, estuvieron hablando seguramente de una formación en seguridad que les impactó, les movió fibras y demás, y aparece algo que puede servir a la materia, pues yo sigo haciendo hincapié. Son 15, ahora son 16, en total en el grupo hay 18, menos 2, Iván y yo, 16. Tranquilamente acá se pueden formar 3 grupos de 5 y algunos de 6. Esos grupos van a elegir una temática refiriéndose a datos, ¿está bien? Entonces, ustedes van a desarrollar un grupo de trabajo, una empresa de servicio, una empresa que va a desarrollar un prototipo para analizar datos. Y acá aparece seguridad. Apareció ese ejemplo de esa cabina en el tema de mindfulness o inteligencia emocional, o qué le pasa a las personas. Entonces, con todo esto, ustedes con los 3 grupos, dentro de los 3 grupos, vamos a ver también cómo van a armar esos 3 grupos. Pues son 8:15, vamos a llegar a las 8:30, pero estamos acercándonos a eso, gente, de esos grupos, y nosotros con Iván no es que le vamos a decir, no, divídanse, tal y tal, Juancito, Pedrito, va con Manuelito, ¿eh? Eso era otra época. A mí me gusta que se armen los grupos, que sean grupos homogéneos y que puedan todos interactuar, ¿está bien? Y ese es el desafío como grupo grande que tenemos de los 18, de poder armar 3 grupos fuertes, polenta, que puedan desarrollar la empresa de productos, servicios que van a hacer. ¿Está claro? Seguimos. En Internet qué es lo que significa cada uno. Y la siguiente tarea que quiero que hagas es si tú en ti mismo, en ti misma, puedes reconocer cómo se sienten. Si tú alguna vez has sentido o sientes normalmente alguna de estas, o que te imagines cómo puede ser que se sientan estas emociones y sentimientos. En la próxima clase hablaremos sobre emociones negativas y emociones positivas.
Como sabes, en este curso hablaremos de emociones y sentimientos bajo la palabra emociones. Y hablaremos de por qué hay emociones positivas y negativas. ¿Qué significa para ti una emoción positiva o una emoción negativa? ¿Son buenas y malas? ¿Saludables y tóxicas? ¿Prohibidas y adaptadas? Bien, las emociones realmente no son ni buenas ni malas porque todas son necesarias, como te he comentado antes, para nutrir nuestra experiencia o para protegernos. Pero sí que es verdad que para algunas personas algunas emociones son más agradables o más deseables. Así que vamos a recuperar nuestra lista de emociones y vamos a hacer que las vuelvas a revisar para catalogarlas en lo que consideras que son para ti emociones positivas y emociones negativas. Te tomarás tu tiempo para hacer esta distinción. Quizás veas que algunas emociones pueden estar en las dos categorías, positiva o negativa, dependiendo de cómo la entiendas o del contexto. Lo interesante de esto será que las compartas en nuestro sistema de discusiones para ver si es lo mismo que opinan otras personas y plantearnos si es positivo que coincidamos o si es peligroso que no coincidamos, para tomar conciencia de que hay personas que algunas emociones las pueden interpretar como positivas y otras como negativas. Y de esta larga lista de emociones y sentimientos que tú puedes libremente ampliar, vas a identificar la frecuencia y cómo tú quieres sentir más o menos estas emociones. Y lo vas a hacer con dos tablas. La primera tabla la llamo tabla de frecuencia percibida. ¿Qué significa? Como puedes ver, arriba del todo tenemos mucha frecuencia, más de 2 al día, y abajo del todo tenemos la frecuencia opuesta, nunca. Quiero que empieces a pensar con qué frecuencia sientes las emociones que sientes. Por ejemplo, si sientes alegría durante el día, si sientes más de 2 veces alegría durante el día, pues porque te han dado una buena noticia, porque te has encontrado con una amiga o con un amigo, o porque has sentido un éxito profesional. Quizás no las sientes más de 2 veces al día, pero sí 1 o 2, o 1 al día, o las sientes una vez a la semana, o al mes, al año, o nunca. Entonces, puedes poner en cada ámbito de frecuencia qué emociones sientes más a menudo y cómo va cambiando esa frecuencia hasta las que no sientes nunca. Y la siguiente tabla es una tabla de análisis semanal. Quiero que escojas una semana de estas y durante esa semana te dediques a anotar qué emociones sientes cada día de la semana, de lunes a domingo, dividido en 2 ámbitos, los que ya conoces, el personal y el profesional. Por ejemplo, el lunes he sentido mucha alegría a nivel personal y también angustia y otras emociones que hayas podido sentir. Y a nivel profesional he sentido ansiedad, he sentido satisfacción. Así vas a tener un diario de frecuencia de estas emociones. ¿Qué tienes que hacer una vez tengas estas 2 tablas? Pues será interesante que las observes, las analices y reflexiones y pienses si te parece bien esa frecuencia con la que las estás sintiendo o si por el contrario te gustaría cambiar o mejorar alguna de esa frecuencia o de los tipos de emociones que estás sintiendo. Lo importante de esto es que escribas los cambios que te propones que podrías hacer en qué frecuencia y qué tipo de emociones estás sintiendo, para así poder compartir y establecer un plan de acción que te lleve a la autogestión emocional. Bienvenido y bienvenida a la autogestión emocional. En nuestra siguiente clase podrás ver una infografía que te enseña cómo gestionar tus emociones. Acá, a ver cómo tira el curso. Bueno, acá está la infografía que dice acá. Entonces, ¿qué tiene la infografía? La autogestión emocional es la capacidad de utilizar el conocimiento de nuestras emociones para adaptarlas a situaciones de forma positiva y sostenible.
Bueno, acá las técnicas, fíjense, si te compartes tus preocupaciones con alguien de confianza, desde ya un amigo, una pareja, padres, hermanos, lo que fueran, desde ya la terapia, está claro. Mindfulness o meditación, desde ya hoy meditar es muy importante, los que lo logran hacer. Yo la verdad no he incursionado todavía, no digo todavía porque quiero hacerlo. El bienestar emocional, ese bienestar emocional se va a lograr, está claro, a través de utilizando alguna de estas herramientas. Después, fíjense, busca actividades de expresión emocional o artística, danza, teatro, pintura, escritura. Yo les conté que hice teatro un año, la verdad, espectacular, me encantó. Lo volvería a hacer, ahora por pandemia no lo puedo hacer. Ahonda en tu autoconocimiento, mejora tus habilidades sociales y de Acá en comunicación. San Nicolás, profe. Mira, yo me hice loco, soy un poco loco, ¿no? Y me dije, ya que hago teatro, lo voy a hacer en Buenos Aires. Dije, mira, Buenos Aires. Iba los sábados, cada todos los sábados, yo iba cada 15 días por un tema de costos, al Camarín de las Musas, un teatro, y hice un año de teatro, y la verdad espectacular, me encantó porque uno suelta un montón de cosas, y viví un montón de cosas. Mi formación siempre fue racional, desde técnico, ingeniero, y eso es un aporte en otra parte del cerebro, y se disparan un montón de cosas, espectacular. O sea, si uno tengo que recomendar ese teatro, realmente es bárbaro. Y acá también, fui a Buenos Aires, porque quise hacerlo en Buenos Aires, pero acá también hay gente que conozco de teatro excelente, y también es un lindo lugar, y también de Rosario, que Rosario está más cerquita. Pero bueno, digo todo esto, gente, y acá el curso continúa, pero ya continúa con otro profesor, y se me iba a ir en los horarios de la clase. Entonces, lo de hoy, ¿qué es? Vimos a Daniel Goleman, vos no viste, Cristian, pero lo voy a escribir todas estas cosas en el WhatsApp. Daniel Goleman, que tiene un libro de inteligencia emocional. Vimos a este Platzi, que va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar en otra formación de otros conocimientos como Design Thinking. Va a haber un curso de Platzi que también está bueno, lo vamos a hacer. Platzi es una herramienta, Iván la conoce un montón, que ha hecho un montón de cursos en la parte de programación, parte de su formación estuvo a través de Platzi. Entonces, Esta es la plataforma que hablaba cuando arrancamos las clases, que era para capacitación. claro, se los quería mostrar a Platzi y presentárselos, que obviamente aquel que quiera hacer un curso puntual, no tengo problema de darle la contraseña, usuario y contraseña, para que pueda experimentarlo. Platzi, hoy en día estamos pagando a la empresa 1.700 pesos y hacer los cursos que vos quieras. No es barato, está claro, pero realmente es una herramienta de formación. 1.700 pesos la cuota mensual. La cuota mensual. Entonces hacer los cursos. Y poder hacer los cursos que vos querés. Que vos quieras. Obviamente es caro si hace uno o no hace ninguno. No es caro si... Bueno. ¿Son cursos largos, profe? De todo. O sea, si querés, si querés su usuario y contraseña por privado y lo entrás y te fijás, o entrás a la plataforma y te fijás todo lo que tiene, porque entrás directamente. Y con eso le estamos mostrando, usamos un ejemplo de inteligencia emocional de un curso y con Platzi como herramienta de formación, porque ustedes están en el ITEC 3 años, pero la intención nuestra es que ustedes les demos herramientas para que ustedes sigan formándose, es decir, es una metodología de formación lo que yo considero que es importante que se tiene que dar en el ITEC, no dar toda esta información en 3 años, porque la tecnología sigue creciendo, la evolución de las materias tecnológicas es exponencial, con lo cual en 3 años uno puede dar determinados conceptos, hay que dar más una metodología de aprendizaje, que es un poco la idea. No quiero irme en esto, en el libro que está abierto acá de Stanislao, a ver, ustedes ven todo esto que tienen en su alcance, ¿no? El diamante del autoconocimiento. Vamos a ver. No se ve, profe. ¿No se ve? Hay que hacer, no estoy compartiendo. ¿O sí estoy compartiendo o no? A ver, ya está compartiendo. Se ve cómo gestionar tus emociones, lo que estábamos viendo anterior.
A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y voy a compartir. Capaz que quedó con un remanente. Compartir, compartir. ¿Ahí están viendo? Ahí sí, hay un tipo de cuestionario, algo así. Claro. Entonces dice, el diamante del autoconocimiento acá abajo, ejercicio. Contesta las siguientes preguntas sin ver las soluciones. No haga trampa. Lo que voy a hacer, como ya en tiempo estamos acotados, voy a agarrar esto mismo, ¿está bien? Lo voy a recortar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en WhatsApp. ¿Está bien? Entonces, ustedes contestan estas preguntas y después, mañana, les voy a pasar qué representa esta pregunta. ¿Está bien? Dice, pensá en aquellas personas que no te conocen en profundidad. ¿Cuál es el prejuicio o error de percepción que reciben de vos? Imagínate que un grupo de personas que conoces habla de vos a tus espaldas. ¿Qué críticas o aspectos negativos resaltarían? ¿Está bien? Entonces, uno lo hace acá a conciencia. Háblate por los codos. Y esta pregunta representa algo, que yo no les puedo decir como en el final, ¿está bien? Representa algo. Ese algo está bueno. Yo lo hice también a esto, y está bueno, ¿no? Juega con las fibras internas. ¿Está bien? Entonces, la clase de hoy, ¿en qué se centró? Daniel Goleman explicando, presentándoselo en sociedad a ustedes como grupo, quién es, para que lo puedan trabajar. Platzi como herramienta para que puedan ver Platzi como herramienta, y en este caso vimos conceptos de inteligencia emocional. Sigo insistiendo, modelo de iceberg, pensamiento de emociones y de la acción. Esos pensamientos en cada uno es ese software grabado en mi software ya más viejo de 50, con todas mis cosas que he vivido, lo que me ha pasado, que lo he trabajado desde ya en una terapia o en teatro, como dice acá el curso, pero cómo uno tiene que hacer ese procesamiento interno, porque uno que busca ser más inteligente emocionalmente. ¿Y qué es ser más inteligente emocionalmente? Esa autogestión, cómo uno puede gestionarse y cómo también interpretás al otro, también a todo lo que al otro le pasa. Cuando lográs eso, empezás a estar en una conexión justamente de cerebral, se puede decir, que uno hasta somos energía, está claro, y esa energía es la que uno comunicamos y que vamos brindando. Entonces, cuando uno está muy perceptivo, podés entender justamente el otro. Pero ¿cómo tenés que estar para estar muy perceptivo? Conocerte fundamentalmente. Eso es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, ¿por qué? Porque uno, el ego de uno, todos tenemos un ego y ese ego nos pone una coraza impresionante. Bueno, acá está bueno el diamante del autoconocimiento. Entonces el autoconocimiento es lo que nos decía recién Carlos, del personaje de Platzi. Bueno, acá tenemos que conocernos, esto es un ejercicio para conocernos y a partir de trabajar. Está claro que también que como es un año que nosotros queremos meter inteligencia emocional, creatividad, design thinking, después queremos desarrollar el producto, queremos utilizar metodologías Canvas, Lean Startup, queremos hacer de todo en un año, es complejo, los entiendo, y uno puede decir, profesor, no estaría darlo en primer año, segundo año y tercer año, sí, es verdad, pero es una materia. Entonces quisimos usar esta materia muy polenta, muy potente, donde les damos estratos de información para que ustedes también les dejemos, es como ese libro que uno te hacen leer las 10 páginas, bueno, el libro tiene 60, ¿está bien? Pero ustedes pueden seguir desarrollándolo y en un off, ¿en qué me refiero? Ahora estamos en pandemia, pero tranquilamente vamos a juntarnos un sábado a comer un asado, unos choris, se viene acá, el quincho mío viene, y vamos a charlar como grupo todo, lo hemos hecho con los chicos del ITEC. Lamentablemente son las cosas que no se pueden hacer ahora, ¿está bien? Pero eso hacer una clande, profe. No, eso no. Estamos presos y lo peor que nos podemos enfermar y nos morimos, eso es peor. Entonces, ahí está el tema, gente, ¿me entienden a lo que voy? Entonces, está bueno el ITEC y yo lo veo que está bueno por eso, porque es familia. Y hablo familia y todo lo interpretamos cuando digo algo así. Por eso, bueno, acá está abierto y que siga la energía, ¿correcto?
Profe, tengo dos frases que escuché Por favor. que es de los videos. Dice, concentrarse en lo que uno quiere y superponerse a las distracciones. Que era una Concentrar. clave para lograr un objetivo. Y A ver, después dice que el éxito es recuperarse de un fracaso. porque todos esos tipos de cosas me encantó. Me encantaron las dos frases, ponerlas en el grupo, y yo lo que voy a hacer a las frases, las voy a ir metiendo en un Word, en algo, y meterlas en la plataforma. ¿Está bien? Te pido que las pongas Están buenas las frases, están para tenerla ahí como estado, para uno. Excelente, excelente, y las vamos a usar. Bien ahí. Bueno, ahí, lo que dijo Agostina, fíjense, datos, ahí tenemos más datos, tenemos frases, uno dice, qué buenas frases para che, y frases, todos tenemos una frase que nos sirve. Esa frase en nuestro sistema de inteligencia emocional, como las frases, vayan pensando, y esto es tarea de todo el grupo, en qué van a consistir sus estructuras de empresas, de mini grupo, de startup. Startup no es que tienen que desarrollar un software, pueden utilizar software como herramienta, ¿está bien? Iván ahí va a ayudarlo, pero tenemos que empezar a cómo van a trabajar estas empresas de ustedes, ¿está bien? Y el desafío primario, cómo se van a dividir en grupos. Yo lo que quisiera, y les digo esto, la gente, no se me pongan todos juntos los que siempre Hoy vi que éramos 20 o 19, pero siempre somos 15 o 16. Bueno, son 18, llegaron a ser 18 se me fueron dos, llegaron a ser o sea, está Iván y yo, que ahora hay 14. Bueno, a Iván, bueno, sí, a Iván lo sacamos, al profe siempre lo agregamos porque acá en la lista aparece igual, pero siempre somos Ahora son 15. 17, menos 2, 16. Van a ser 3 grupos. Hoy eran 20, 19 cuando entré yo. Bueno, yo digo esto, Cristian. Yo digo, hay gente que siempre tira al grupo, hay gente que habla menos, pero sé que escucha. Hoy, Nicolás, muy bien, muy positivo lo que dijiste. Y siempre hay uno que tira cosas. Yo lo que no quiero porque me empaco, porque no quiero que los grupos se me junta Cristian, Agostina, por ahí Nico que aparece, se me junta, se me hacen 3, no, nosotros somos un grupo. Y el resto que no hable, se me desaparecen. Entonces, ¿Y cómo sabía que íbamos a hacer? Yo sabía que iba a decir eso. Yo sabía que iba a decir eso. Mi misión es justamente que sean 3 grupos fuertes y polentas. Y que haya gente que tenga un liderazgo si quieren, pero que ellos tomen la posta y decir, yo voy a armar mi grupo. Pero algunos hablamos al pedo nomás, yo hablo al pedo nada más, profe. Hablo nomás. Mira, Cristian, hablar es importante, más en esta situación que estamos como pandemia, pero es importante hablar y yo los desafío a que puedan armar sus grupos y que puedan construir equipo entre todos, ¿no? O sea, un desafío de los 16, 17 que somos, 18 que somos, ponerlo 20, pero que podemos armar 3 grupos fuertes. ¿Pero por qué 3 grupos fuertes? Para competir. Yo creo que son 3 grupos para que permanezcan en el tiempo y que nos realimentemos. Somos un solo grupo, pero yo creo que sean 3 grupos polenta. Entonces, tranquilamente, Nicolás, Agustina y Cristian van a armar 3 buenos grupos. Yo tengo esa fe. ¿O qué decís, Iván? ¿Qué opinas? Nada. Iván cree que no, recién me escribió. Nada, acá me mandó un WhatsApp. Ahí mandé porque no, justo estaba leyendo porque los chicos decían que faltaban en el grupo. Ah, bien. Iba a pasar ahí para que te escriban ¿Qué opinas, Iván? y los agregás. ¿Qué opinas, Cristian, Nico y Agustina? Que sean, digamos, unos representantes de los grupos. Que armen sus grupos, ellos van a armar sus grupos y yo pienso que acá yo no quiero empezar a emplear la palabra líder. ¿Por qué? Porque la palabra líder... A mí la palabra líder no me gusta mucho. Porque la palabra líder es una palabra vieja para mí. ¿Está bien? La palabra líder es una palabra vieja.
porque yo creo que los líderes se construyen, y ¿quién es el mejor líder para mí hoy? Aquel que está en las penumbras, Ahora le dicen quarterback, profe. ¿Cómo, Cristian? Quarterback le dicen ahora. Bueno, está bien, me gusta. Pero, ¿En serio? bueno, está bien. Yo creo que es estar en las penumbras y formar grupos. Acá lo más importante, yo quiero que un poco decía Iván, los representantes, pero yo lo pongo más. Ustedes tomaron la posta de hablar. Y uno habla, yo era un tipo re tímido. Era un tipo tan tímido que me acuerdo que mi hermana me lleva 12 años, tiene 62 años, estaba con mi cuñado, y fíjense el nivel de timidez que tenía, cuando tenía 12 años, mi cuñado tiene un AMI 8, tipo Citroën, el AMI 8 para que no sabe, cierra la puerta y yo dejo los dedos en el parate, es decir, entre la puerta y la estructura del AMI 8, y me quedé con así, siquiera ni grité, ni hice nada, y mi cuñado le dice a mi hermana, Dani, que tiene los dedos, abre la puerta. Ay, No me los quebró porque el Citroën, el AMI 8, el burlete, me hizo como una estructura, pero ni siquiera lloraba, o sea, un nivel de timidez tremendo. Terrible. Hoy soy profesor, hoy me encantó hacer teatro hace 2 años, y me encanta ser vendedor y me dedico a vender y bueno, y armamos ahí con mi socio una empresita. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿De qué es la empresa, profe? Perdón que me interrumpa. La empresa es de tecnología, hacemos todo... somos una empresa de outsourcing informático, somos el departamento de sistemas de las pymes que no pueden tener un departamento de sistemas propio. Y aquella empresa que tiene 10, 15 empleados, 20 empleados, no tiene un departamento de sistemas propio, nosotros somos el departamento de sistemas. Entonces hacemos internet, redes, wifi. soporte. Damos soporte a la estructura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me pongo en un lugar de ser una persona muy tímida, que pude encontrar una pasión para poder hacer algo que me gusta. En definitiva, esa es la realidad. Entonces, yo digo que detrás de los que no hablan y no dicen nada, seguramente hay muchas capacidades que ustedes tres van a jugar un rol, tipo los que hemos jugado al fútbol, ¿vieron cuando decía hay que elegir y poner los pies, va pasando un pie sobre otro, te pisas, vos elegís el 4, el 5, el 8, el 10, el 11, bueno. ¿Cómo es pan y queso? Un pan y queso, muy bien, Cristian, sacaste la palabra. Les pido eso, que empecemos a jugar ahí. Vamos a jugar a eso en tiempo hasta el lunes que viene, pero ya vamos a empezar a armar, porque de ahí se basa a lo que vamos a trabajar después en el resto de la mitad de año. ¿Está bien? Con respecto al tema de quienes iban a, digamos, poner la cara en el grupo, por no decir líder, o representante, no sé. Frente al grupo, o sea, acá no poner la cara, acá el grupo es el grupo, o sea, se pegan el palo, se lo pegan todos, no es que ponen la cara. Yo digo que armen el grupo y bueno, y que le den la oportunidad a los chicos que siempre hablan a alguien más que se cargue el grupo. Pero a ver, pará, una opinión, ¿no? Sí. Creo yo. No, yo porque hable en las clases no quiere decir de que pueda ser líder o armar un grupo. Obvio, sí. En eso no estoy de acuerdo. Es más, hay un grupito, tenemos un grupo de estudio que estamos todos los días ayudándonos con la materia, que justamente somos los tres, Agustina, Nicolás y yo, desde el día 1. Ya, es más, en su clase ya la hemos comentado un par de veces en estos Zoom que hacemos los domingos a las 10 de la mañana, aunque no lo crean, de que pensando en algún proyecto que en algún momento podemos llegar a tener, ya teníamos pensado el grupo, ya de hecho, pero bueno, usted nos viene con esto, profe, ahora le vamos a prender fuego a la casa. ¿Quién era el grupo? No, estábamos los tres, de hecho. Estábamos los tres. Tenemos un grupo los tres de estudio que nos juntamos los domingos a las 10 de la mañana a estudiar. Bueno, o sea, no es a lo que yo apunto es que el grupo no se hizo con el fin de dejar a alguien afuera. Nosotros lo mencionamos una vez en el grupo, una vuelta hicimos en el mismo grupo que tenemos todo, comentamos, nosotros vamos a hacer un grupo tal y tal para las personas como nosotros que no la tenemos muy clara. ¿Por qué? Porque hay chicos,
hay chicos que la tienen súper clara y lo estamos inundando en Demasiada mensajes. clara. Lo estamos inundando, y yo no entendí, yo así, así, así. Y por ahí nos explicábamos todo en el mismo grupo de WhatsApp, y vos entrabas y tenía 3 millones, esa persona que solamente utiliza el grupo para informarse, tenía 3 millones de mensajes de Cristian y yo solamente. Entonces, hablábamos, le dijimos, bueno, lo mencionamos, y lo único que en ese momento contestaron fue Agostina y Cristian, y bueno. Bueno, vamos a hacer hicimos. esto. Sí. Está lo que está surgiendo acá. ¿Por qué no hacemos? Vamos a cambiar entonces. Piénsenlo, lo tiro a debate. Un debate que tiré de esos 3 grupos. Otro debate que tiro es un solo grupo, una sola A mí empresa. me gustó más. Una sola A mí me empresa, gustó más. una sola empresa de 15 personas, una linda empresa de 15 personas, donde es muy importante en esa empresa de 15 personas los roles que van a ver. Hay gente que le gusta más la técnica, otra más que le gusta, no sé, la parte de diseño, yo la pongo a Cristina, otra más que le gusta la parte de relaciones humanas, lo pongo a Nicolás, otro que le gusta a Cristian en la parte de seguridad, no sé. No sé, ¿está bien? Profesor, tengo una pregunta. Ahora que vamos a hacer un grupo de 15, que... No digo que es... Bueno, pero me parece interesante. Pienso Ya esto. está, ya lo dijo, ya está. Dentro de la empresa tendríamos que tener, por ejemplo, un equipo de marketing, un equipo de comunicación. Claro. ¿Sí? En definitiva, yo soy un poco, vamos a decir, zorro. En definitiva, armo un solo equipo, un solo grupo y después se dividen adentro. O sea que, pero bueno, pero no los divido en cosas, ¿está bien? No, pero está bueno también para trabajar todos juntos, porque de última si nos divide en 3, vamos a hacer 5 que nos vamos a conocer y los demás no. Está bueno, me gusta. O sea que fuera de joda está bueno, me gusta. Y ahí lo que pueden hacer en ese grupo de 15 o 16, empezar a debatir ya qué temas les gustan. ¿Qué temas les gustan? Capaz que son una empresa que tiene 3 líneas de productos o 3 líneas de servicios. ¿Me entienden lo que voy? Está bueno porque de paso nos conocemos, igual. Yo acá, compañeros que todavía no les conozco la cara todavía. Me encantó. Con todo esto que dijimos con Iván, quiero que el lunes tengamos datos de cosas que vieron, de cómo que hicieron, charlaron, se reunieron, empiezan a usar inteligencia emocional para generar debate entre todo el grupo que son y tiren cosas, un brainstorming, que es una tormenta de ideas entre todos y a ver qué aparece para el lunes. ¿Le parece como tarea? Sí, profe, ¿se puede agarrar una empresa que tenga un problema y nos contrata a todos nosotros para resolverlo o no? Me gustó el pensamiento inverso, me encantó, el pensamiento lateral, me encantó. Estamos como en la serie Agustina, no la compliqué. No, pero por ahí está bueno partir desde un problema. Acá, Iván, es cuando nosotros apagamos la luz, nos vamos, los dejamos a todos y ahí nos siguen y veremos qué pasa. Bueno, listo. Empresa Millennials. Está bueno porque partís con un objetivo ya. O sea, te enfocás en algo. En cambio, o sea, si no tenés ningún objetivo, el grupo lo primero que va a centrarse es a qué apuntan. Claro, por eso. Me encantó, gente. Me gusta más el equipo en grande. Excelente. Sí, está bueno. El lunes. Está bueno, muy bueno. Semana y la mejor energía para todos ustedes. Bueno, profe, gracias. Igualmente. Gracias, profesor. Nos Cuídense. vemos. Chao, nos vemos. Buena semana. Chao. Bueno, Chao. muchas gracias. Nos vemos. Chao. Suerte y